asistencia. Yo no voy a dar las gracias a la organización, porque tendría que darlas a mí mismo, entonces no voy a darlas, pero sí a todos los ponentes que hoy vamos a tener en la jornada, que como ya estáis viendo, pues la verdad que son unos excelentes ponentes. Creo que tenemos mucha suerte con los ponentes que tenemos y creo que lo vamos a aprovechar. Bueno, en esta segunda sesión vamos a hacer uno de los actos principales de la jornada, que es presentar la guía, la sexta guía del experto contable que ha metido el REC, con el título de El experto independiente contable en el ámbito transaccional de la compraventa de empresas, que es un poco, como ha comentado hoy al principio, el punto de encuentro de toda la jornada, el leitmotiv de la jornada. Guía que entiendo que os han entregado la entrada y que también está colgada en las páginas web de las dos corporaciones, por si queréis revisarla o si queréis descargarla de forma por supuesto gratuita para todos los miembros del REC. Y para presentar esta guía, pues tenemos la inmensa fortuna de contar con Fernando Cuñado, que seguro que la mayoría de vosotros ya conocéis, porque hablamos ayer que esta es la quinta vez ya que vienes a Bilbao. Aunque Fernando es casi bilbaíno, porque estudió aquí en la Universidad de Deusto, así que te consideramos casi bilbaíno. Pero por si alguno no le conocéis, Fernando actualmente es el presidente del REC, del Registro de Expertos Contables a nivel nacional. Dentro de esta dinámica de rotaciones que tenemos en la presidencia entre las dos corporaciones, pues ahora le ha tocado a Fernando, junto con Salvador, que se acaba de incorporar, que le damos también muchas gracias por venir. Que ha hecho una exposición excelente. Para ser la primera has estado fantástico, o sea que enhorabuena. Pero bueno, Fernando, aparte de presidente del REC, es socio de KPMG, es el socio responsable tanto de mercados como de Forensic en KPMG España, es también Global Head of Dispute Advisory a nivel internacional, entre otros muchos cargos y titulaciones que no voy a leer para no quedarnos sin tiempo. Pero la más importante, como decía, es que se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto. Por lo tanto, te consideramos ya un poco bilbaíno. Como decía, Fernando es la persona más adecuada para presentarnos esta guía, no solo porque es un reconocido experto a nivel internacional en el ámbito de la resolución de disputas de carácter económico-financiero, judiciales, etcétera, sino que también porque es el autor de la guía, junto con su equipo en KPMG. Hemos tenido la fortuna de que ha vuelto a colaborar con nosotros y nos ha conseguido preparar una guía que si tenéis... Es una guía, diréis que es una guía pequeñita, no son muchas páginas, pero tiene un contenido fantástico. A mí me parece una guía fenomenal, es una guía muy completa. Recordaros, no voy a extenderme más, le voy a dar paso porque además la presentación tiene muchos temas que tratar y creo que son muy interesantes. Recordaros simplemente que esta guía sexta es la primera guía de desarrollo de la anterior guía, la guía número 5, que también preparó Fernando y nos estuvo aquí hace un par de años presentando, que habla sobre los informes de experto independiente contable dentro de esa figura que queremos un poco no crear, pero sí potenciar para las actuaciones del experto contable. Entonces, no te voy a quitar más tiempo, así que, Fernando, cuando quieras. Fenomenal, Gonzalo. Mil gracias por mi parte. Sí, agradecer y felicitaros, sobre todo. La verdad es que, Gonzalo, Pilar, yo creo que la sala llena un año más, ¿no? Que confirma el tirón y el éxito que aludía Salva. Y dentro de este agradecimiento y enhorabuenas, también, Salva, la verdad es que ha sido una gozada escucharte en tu primer discurso como compañero en presidencia y vicepresidencia del REC, mensajes muy claros. Y bueno, yo creo que la presencia del vicelehendakari, consejero, etcétera, y yo creo que el plato fuerte será el que tengamos después con Maite, sí, porque todo lo que hablemos ahora del marco, de la norma, marco conceptual y demás, un poco brillante, Felipe, como siempre. Esto, lo que presentamos ahora también es un entorno más teórico, aterrizado en la práctica, pero Maite nos tendrá. Así que después del café tendremos, yo creo, una sesión francamente interesante. Sin más, yo iré pasando, si sí. Te pido ayuda, Gonzalo, al no tener aquí una pantallita, pero bueno, como ya hemos bailado juntos en situaciones pasadas, yo creo. La sexta guía. A ver, siempre hago una mínima mención, aunque me coma dos minutos, a las guías del REC, porque creo que son una herramienta muy eficaz de la que estamos francamente orgullosos en el Consejo Directivo del REC y en las que estamos trabajando y hemos trabajado mucho en el pasado con muchos compañeros que han dedicado tiempo y esfuerzo. El orden de caídas es posible que falle, pero básicamente hemos hecho guías de compraventa de empresas, la perspectiva de due diligence,
de auditoría de venta de empresas, los procesos de due diligence, una guía de valoración de empresas, de los habituales procesos de corporate finance, de valor razonable de empresas, una guía sobre planes de viabilidad, también que enfocamos en aquellos años en los que las reestructuraciones, refinanciaciones, pues cobraron una mayor relevancia por el ciclo económico. Una cuarta guía muy técnica, francamente interesante, de fusiones y escisiones. Una quinta guía, que es la que has presentado, Gonzalo, y yo creo que es de necesaria lectura para entender la sexta también y las que puedan venir, que es el término de experto independiente contable. Este es un término que explicaré más adelante, pero vimos, y además enlaza muy bien con lo que explicaba Salva del reconocimiento oficial de la figura del experto contable, que es la indefinición e inconcreción en la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación mercantil sobre la figura del experto independiente, pero no se va más allá, no se dice qué capacitación técnica, experto independiente en qué materia. Entonces ahí vemos el hueco para estirar la pluma, como decimos, y autodenominarnos experto independiente contable. Nuestro objetivo es que algún día, ya sea en contratos privados, como estamos viendo, en transacciones o en otros ámbitos, que se refiera a experto independiente contable como el profesional idóneo para resolver según qué situaciones, ¿no? Entonces, como decía, la guía quinta, que juraría que hemos presentado en esta misma sala, ¿es posible? Sí. Sí, exacto. Tú y yo también, además. Exacto, por eso yo que ya lo... Con lo cual, la guía quinta, que también está disponible en los sitios web del REC a través de las dos corporaciones, y la guía sexta, pues aterrizamos el concepto de transacciones, que creo... Y ya por terminar, antes de entrar, creo que está francamente bien pensado el programa de hoy y la palabra del hilo conductor que expresabais. O sea, incluso me gusta la analogía con la marea, navegar y demás. O sea, que francamente bien. Enhorabuena por ello. Y Felipe, la verdad es que me remitiré a muchas de las cosas que has dicho, porque cuando veo que las tengo que explicar... las has explicado mejor de lo que haría yo. Así que cuando entre en estas cuestiones voy a aprovechar para ir un poco más ágil. Y además, aprendiendo de ti, Felipe, también mi presentación es un poco más aburrida, como veis, más texto, etcétera, pero todas estas imágenes yo creo que transmiten más, con lo cual a ella me remitiré. Empezamos un poco con la introducción. La razón de ser y la necesidad de esta guía creo que ha quedado explicada. Guía quinta, indefinición de la legislación mercantil de sociedades de capital, experto independiente, inconcreción, etcétera. Aprovechamos experto independiente contable y pensamos que ahí podemos aterrizar el concepto y atarlo con nuestro énfasis y trabajo por el reconocimiento de la actividad de experto contable. Entonces, la primera guía de desarrollo de la guía quinta es esta en el ámbito de transacción de empresas. ¿Por qué el ámbito transaccional? Porque, como veremos luego con Maite, la verdad es que en el día a día de los grandes grupos, corporaciones grandes, no tan grandes, el ámbito del capital riesgo, private equity, cada vez ahí vemos un mayor dinamismo en la economía nacional e internacional, por supuesto, de transacciones de empresas. Y vemos que el experto contable, nuestro expertise y capacitación enlaza muy bien y que tenemos un ámbito de demanda en el que cada vez más todas las firmas, grandes, pequeñas y medianas, tenemos una mayor presencia en el ámbito de las transacciones. La segunda razón de ser es que todos coincidiremos que un contrato de compraventa de hace 25 años era más simple, no quiero decir peor, ¿vale? Pero sí más simple en cuanto a definiciones. El entorno transaccional se ha ido sofisticando, al igual que se ha sofisticado la economía, la actividad de las empresas. Los grupos cada vez son más complicados, hay más grupos, hay más agentes, la financiación cada vez más presente, intereses de inversores, como digo, que a su vez representan a otros inversores, etc. O sea, el dinamismo y la sofisticación del entorno económico, empresarial, etcétera, pues es relevante. Y luego también las compañías cada vez han visto en el crecimiento inorgánico una forma para poder alcanzar las tasas de crecimiento anuales que le exigen sus inversores, accionistas y demás. Y la tercera, que creo que la explicaba antes, nos vemos con humildad, pero nos vemos protagonistas y con una tendencia creciente a aportar nuestro granito de arena en el ámbito de las transacciones, en los mecanismos que explicaré más adelante. ¿Qué cubre esta sexta guía? Perdón, Gonzalo, creo que... Yo te sigo. Tú te la conoces igual que yo, con lo cual... ¿Qué cubre esta sexta guía? Perdón, pues yo bajar a terreno las diferentes cuestiones que nos está planteando aquí Gonzalo en
Entonces, iré por orden de caída. Como veréis, cuando hablamos de la transacción, de una transacción, veréis que pasaré muy por encima de la transacción porque es que la guía de due diligence explica en mucho detalle todo el proceso de revisión financiera, due diligence y demás, con lo cual veréis un poco que es una explicación a alto nivel para entrar rápido en materia. Entonces, básicamente, en esta guía explicamos la transacción en sus diferentes fases y nos centramos en los ámbitos en los que el experto independiente contable puede ser o somos de mucha utilidad en la resolución. Decimos aquí de disputas, no necesariamente disputas, son discrepancias, ¿no? Siempre decimos que en las transacciones, por su naturaleza, el vendedor, en su debida diligencia, tiene como interés maximizar el precio del activo. Es natural, es legítimo y es lo que se espera del vendedor. Y el comprador, lógicamente, tiene como principal motivación el pagar un menor precio por el activo. Entonces, son intereses evidente y naturalmente contrapuestos. Entonces, vemos que en las transacciones hay intereses contrapuestos que lógicamente, pues hay que alinear, y ahí la valor y precio, ¿no? El precio es cuando comprador y vendedor consiguen alinear sus posiciones en origen divergentes, ¿no? Por eso decimos disputa y surgen muchas discrepancias. Y luego el ámbito de actuación del experto contable. Vamos a pasar a las definiciones, muy de alto nivel, como decía. Hablamos de transacción, yo creo que sobra y, como veis, lo limitamos a 3 líneas. Transacción, una operación mercantil en la que el comprador pues, adquiere el control total o parcial de una compañía que, perdonad los anglicismos, pero cada vez se habla más de estas cuestiones, del target, es decir, el activo que se transmite, a una contraprestación acordada, un precio, referencias, valor y precio demás de las que podremos hablar. La transacción se instrumenta o se documenta, se regula en un contrato de compraventa. Cada vez veréis más, tanto en la guía como en todas las referencias de prensa, informes de analistas, la referencia al famoso SPA, Sales and Purchase Agreement. El SPA es, como diré más adelante, es un elemento crítico para el éxito o no tanto éxito o que no salga bien una transacción, y seguro que Maite posteriormente nos podrá contar ejemplos, ¿no? Porque el SPA, el contrato de compraventa, regula todos los términos y condiciones de la transacción, los cuales incorporan, por supuesto, mucho tráfico mercantil ordinario, cuestiones de derecho mercantil, pero tiene un componente económico, financiero, contable muy relevante, como son las propias definiciones. El contrato de compraventa tiene que tener las definiciones precisas, precisamente de los cada vez más non-GAAP que nos ha explicado Felipe, por lo cual no me extenderé ahí, pero el éxito de las definiciones y que prevea la casuística específica. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos aprendiendo todos de la experiencia, ¿no? Pero siempre que surge un arbitraje o incluso un desagradable procedimiento judicial por un desacuerdo relevante en una transacción, que creo que cada vez son los menos, y seguro que Maite nos podrá contar luego, vemos que tiene origen en que no se previó algo en el contrato de compraventa. Entonces, si hay una zona gris, tengamos por seguro que el vendedor va a tirar para su terreno natural y el comprador para el suyo. Es que es lógico, razonable y legítimo, ¿no? Entonces, de ahí que tanto abogados mercantilistas, con su conocimiento del derecho, como expertos contables, tenemos que aportar para evitar las zonas grises en los SPAs, contratos de compraventa, y dar la mayor concreción posible en el contrato. Definiciones o referencias, más que definiciones importantes, también vemos aquí precio final de la operación. Cuando veis que hablaremos de mecanismos de ajuste al precio, tiene su origen en que el precio puede tener 2 componentes, o sea, un precio inicial que luego se ajuste en un periodo de completion accounts por un periodo de transición entre el balance de referencia y el balance de cierre, o un ajuste al precio en el conocido como earnouts en función de la evolución y el performance del activo. Y luego el régimen de garantías, también estoy dando conceptos y perchas que luego desarrolle. El régimen de garantías, en virtud del cual comprador y vendedor comparten riesgos y a su vez pues el vendedor confirma la veracidad de los estados financieros del activo que está transmitiendo.
Seguimos en este gráfico, gracias Gonzalo, espero ir razonablemente acompasado y que esté aquí pasando páginas. Genial, gracias. Ciclo de vida de la transacción, como digo, no me extiendo, esto tiene su desarrollo mucho más a fondo en la guía de due diligence y también os diría en la de la valoración de empresas. Entonces, la transacción, como os comentaba, primero un proceso de revisión financiera de due diligence, sabéis, conocéis el procedimiento. Hay una carta de intenciones, se hace un shortlist, quiénes son los interesados, un data room para compartir la información cada vez más virtual y se hace un due diligence en función del cual se revisa el activo que va a ser adquirido. Cuando ya uno es el comprador, es el que con quien decide sentarse el vendedor, se inicia la negociación del contrato de compraventa, negociación compleja, larga, que suele precipitarse en las últimas 24 horas, siempre lo digo, no sé por qué, por la noche, es la noche del último día. Yo creo que los grandes profesionales de las transacciones, además de su cualificación técnica profesional, creo que en su currículum ponen la capacidad de resistencia, porque hemos visto transacciones cuando a las 5 de la mañana, que no sé por qué no se puede cerrar a las 7 de la tarde, ¿no? A las 5 de la mañana. Entonces yo creo que ya quien más energía tenga se lleva el gato al agua en ese último apretón, ¿no? La gente, los tiburones de las transacciones, de verdad, se les ve, ¿no? Y dice, es que firmamos en el notario y mañana a las 9 de la mañana. Y digo, joder, no puede ser a las 12, te quiero decir, o sea, pero bueno, esto como chascarrillo y anécdota, porque pero siempre están los bancos muy nerviosos, los accionistas muy nerviosos. Yo creo que el régimen de las transacciones no es que sea como las películas estas que vemos de Hollywood, pero tiene cierta tensión a veces en este sentido. Entonces, chascarrillo para contar que la negociación del contrato de compraventa es realmente compleja. Se lanza un borrador, luego está el famoso markup, que opinan pues, todos los abogados de una parte, abogados de otra parte, expertos contables que estamos asesorando en la definición en la concreción de las definiciones, etc. O sea que es un ámbito realmente apasionante en el que tenemos mucha cabida. Se firma finalmente el contrato de compraventa y luego se puede abrir cada vez con cierta frecuencia, aunque luego hablaremos de otros ámbitos como es un mecanismo lockbox en que no hay ajuste al precio, no entro en detalle para no pisar slides posteriores. Pero se abre un periodo de ajuste al precio por dos factores, básicamente. Uno, porque lógicamente no todas las transacciones, es decir, casi ninguna, es más, quiero decir, casi ninguna se cierra el 31 de diciembre. O sea, pues hoy una transacción pues, se puede firmar el 18 de febrero o el 24 de abril. Entonces, una transacción, se firma un contrato de compraventa con unos estados financieros de referencia que pueden ser unos estados financieros intermedios que no han sido sometidos a una revisión de auditoría financiera, de auditoría estatutaria, o que incluso no registran la estacionalidad de las transacciones del ejercicio anual completo, ¿no? Entonces hay unos estados financieros de referencia, pues que puede ser 30 de mayo, y se abre un periodo de ajuste al precio, que en este caso se llama completion accounts, en función de cuál sea el balance de cierre. Estas completion accounts suele tener más referencia en el balance, también la cuenta de resultados, pero no es que sea ver cómo ha evolucionado el performance del activo, sino que se espera tener unos estados financieros pues auditados y que reflejen los 12 meses del ejercicio. Entonces, este es un periodo de completion accounts y luego el ajuste al precio pues también se puede, un mecanismo de earn-out en función de cómo se comporte el activo los 2 años siguientes a la transacción. Por ejemplo, son los 2 ámbitos en los que entraremos. Y luego, una vez cerrado ya el closing de la transacción, incluido el periodo de earn-out, como digo, el vendedor tiene que asumir garantías, como cuando cualquier producto, en este sentido, ¿no? Garantía de decir, oye, la velocidad de los estados financieros por si afloran activos sobrevalorados o pasivos ocultos que pudieran haber influido en el precio de la transacción. Estos son los conceptos básicos que vamos a ir abordando. Diferentes fases de la transacción. La fase 1, el proceso de due diligence. Bueno, pues tenéis ahí 3 bullets, pero yo creo que podemos avanzar. Lo mencionabas, se pone a disposición de la parte compradora, como decía antes, en los periodos en los que se invitan a varias compañías que acuden, pues los habituales data room, para también gestionar la información, qué grado de detalle y de profundidad se la da. El comprador la analiza en esta due diligence muy a fondo y
hablando despacio de experto contable, los compradores suelen estar asistidos pues, por profesionales como nosotros, todos los que estamos en esta sala, para ir dando los pasos adecuados. La negociación del contrato de compraventa, hice el chascarrillo antes de la complejidad, sofisticación y de la cuestión de la energía, y bueno, pues puede dar paso a una oferta vinculante o una oferta no vinculante. Aquí hay una serie de condicionantes de detalles sobre los que podremos profundizar si queréis más adelante. Luego, la fase 3 se firma el contrato de compraventa con elementos claves, por supuesto el objeto del contrato, que es lo que se transmite, cuáles son los términos de referencia, términos más económico-financieros y contables que tenemos que asegurarnos que quedan bien definidos, por supuesto la fecha de cierre, estados financieros de referencia, qué ocurre entre los estados financieros de referencia y la fecha de closing. Hay un periodo de completion account, si no, el precio revisable, si no, hay un earnout en los 2 años posteriores, un año posterior, o no hay earnout. Es decir, que hay una serie de cuestiones económicas que interactúan en el SPA que son muy importantes. Como decía, las garantías, conocidas como reps and warranties, y otra serie de cláusulas que iremos viendo. La fase de ajuste al precio, aquí estamos, esto es un poco lo que he estado contando, y ahora iremos en slides posteriores desgranando cada una de ellas. Por eso veis que no le doy profundidad a los diferentes. Básicamente hay dos grandes bloques, es decir, transacciones que sí prevén un mecanismo de ajuste al precio, es decir, el precio se ajustará en más o en menos en función de cómo evolucione el balance del target entre estados financieros intermedios, estados financieros de referencia, y el closing. Este es el periodo de completion accounts, y la segunda modalidad de ajuste al precio, cómo evoluciona el performance en general, la cuenta de resultados de la compañía 1 o 2 años con posterioridad al cierre. Esto es las 2 modalidades de ajuste al precio compatibles entre sí. Puede haber transacciones con completion accounts por una situación y con un earnout posterior. Y luego, que quizá comentemos en la sesión posterior, cada vez más vemos también situaciones en las que las transacciones no prevén ajuste al precio. Es el conocido como sistemas lockbox. Es decir, mira, este es el precio, este es el valor que arroja el proceso de due diligence, todo el valor razonable de los activos. Nos sentamos en la negociación, este es el precio de la transacción, y nos olvidamos. Esto no exime de declaraciones y garantías. Luego, si aflora alguna cuestión relevante, pues por supuesto que puede ejercerse otro tipo de acciones, pero lo que es el precio es el precio. Esto sitúa la mesa de negociación en un entorno diferente. ¿Por qué? Porque el comprador asume un mayor riesgo. En ese sentido, ¿no? O sea, entonces, el vendedor tiene que estar dispuesto razonablemente, es decir, que influirá en el poder de negociación del vendedor, ¿no? Al cerrar un precio y olvidarse, digamos, pues lógicamente son simplicidad, certeza. Esto es muy habitual también porque hemos visto cuando las diferentes ofertas vinculantes pueden no diferir. No es lo mismo que un comprador ofrezca un precio cerrado o sea, comparar una operación lockbox con una operación con ajuste al precio son peras y manzanas. Entonces, realmente cuando hay muchos contendientes o procesos muy competitivos, como decimos en este slide, el mecanismo lockbox puede ayudar también a la comparabilidad más adecuada de las ofertas. Pero bueno, luego veremos si son más o menos habituales, ventajas e inconvenientes. Yo creo que podremos sentar en la siguiente sesión. Y la fase 5, como decía, de la transacción, el periodo de garantías. Vamos a entrar un poco en detalle en las diferentes casuísticas ahora, en las siguientes slides, ¿vale? Como decía, las completion accounts, básicamente en el slides hablamos de precio inicial y precio final. ¿Cuándo suele suceder? Pues como decía anteriormente, cuando hay lapso de tiempo razonable entre estados financieros de referencia, alguna transacción que se cierra en febrero puede no recoger la estacionalidad del negocio y sobre todo que no tiene también un proceso de auditoría detrás. Entonces, cuando transcurre un tiempo significativo y luego añadimos aquí cuando hay una alta volatilidad o incertidumbre en el sector. Volatilidad, incertidumbre, estacionalidad. Es decir, es aconsejable, que se cierra el contrato de compraventa en febrero, pero hasta que no tengamos una foto más fina del balance de referencia, pues hay un proceso de completion
de compensation accounts. Entonces, hay un precio inicial que incluso se desembolsa ya en este momento inicial y luego un precio definitivo de cierre cuando termina el proceso de compensation accounts. Decir que puede ser positivo o negativo, así como un earnout es un complemento al precio, que luego entraremos en un proceso de earnout. Oye, realmente si el año, o sea, si las magnitudes contables, si por ejemplo no se habían registrado provisiones, deterioros y demás que influyen en la valoración razonable del activo, hemos visto situaciones de compensation accounts en la que el precio inicial se ajusta a la baja. Es decir, o sea, en este caso no es el concepto de complemento al precio o precio adicional, que es el earnout, sino es decir, oye, no tenemos una foto fina del balance, cuando la tengamos terminamos de cerrar. O sea, que nadie se asuste si en un periodo de compensation account sale un ajuste negativo al precio. Pudiera ser por casuística de negocio. Cuestiones muy relevantes en los compensation accounts, y aquí la técnica contable es relevante. Lo estaba diciendo Felipe, ¿no? Los criterios contables y las políticas de valoración que se aplicarán. El contrato de compraventa, el SPA, tiene que ser muy preciso en cuál es el gap aplicable, si hay definiciones non-gap, definirlas bien en el contrato para, insisto, evitar los tonos grises. Lógicamente también hay que ver si se ajusta el precio en más o en menos, cuáles son las magnitudes que se utilizarán, muy habituales. El working capital, la deuda financiera neta, que de nuevo es un non-gap, por tanto, qué partidas entran a jugar en la deuda financiera, etcétera. Cuestiones muy relevantes de los completion account. ¿Quién los prepara? ¿El vendedor o el comprador? Si el comprador todavía no ha tomado control, pues lógicamente es habitual que sea el vendedor quien los prepara. Lógicamente el comprador tiene derecho o los va a querer revisar. Entonces se define una dinámica y una serie de cuestiones que no pueden quedar al azar. No puede quedar, se firma un contrato para venta, bueno, los compensation accounts, pues ya veremos quién los hace, ya nos pondremos de acuerdo. Seguramente que sea una fuente de problemas, ¿no? Lógicamente con intereses económicos, como decía, naturalmente contrapuestos y legítimamente contrapuestos, ¿no? ¿Cómo interviene el experto independiente en esta fase del ajuste al precio de completion accounts? Pues, bueno, antes incluso, como decía, y no quiero dejar atrás, en la propia redacción del contrato de compraventa, cada vez nuestros colegas de mercantil nos llaman más, pero decirle, puedes echar un vistazo a las definiciones y ver que los economics del contrato funcionan bien, y lo que es un vistazo a veces es una semana de trabajo porque requiere ajuste fino. Y en el proceso de completion accounts, pues como decía, podemos ayudar al vendedor a preparar esas compensation accounts, podemos revisar ayudando al comprador en este ámbito, y oye, si hay discrepancia entre comprador y vendedor, el experto independiente contable también se puede recurrir a nosotros para ayudar a resolver esa discrepancia, a ver dónde están los puntos en discrepancia y demás. Entraremos luego también en la última sección. Pasamos ahora al earnout, ¿vale? El earnout sí es un complemento al precio. Es decir, es un complemento al precio en el que la esencia económica del earnout es que comprador y vendedor comparten riesgos. El comprador, cuando compra un activo con capacidad de generar flujo de caja futuro, tiene una visibilidad razonable de ese flujo de caja que, traído a valor presente, es lo que ha derivado en el cálculo de valor razonable y posteriormente del precio, pero bueno, se define, dice, vamos a compartir riesgos comprador y vendedor, y el precio, digamos, lo troceamos en dos. Esta es la estimación razonable del flujo de caja futuro, pero luego puede haber un complemento. O sea, el vendedor renuncia a parte del precio y asume parte del riesgo de la evolución del performance del activo que se está transmitiendo. Esto cada vez es más, o sea, los vendedores, digamos, que tienen que ceder ese terreno, incluso si el vendedor tiene mucha confianza en la potencia de su activo, dices que incluso puedo mejorar las previsiones de flujo de caja que estamos poniendo. O sea, es algo bastante habitual. Insisto, diferenciamos completion accounts más que por compartir riesgo, es por una foto más idónea de balance, y el earnout es más un complemento al precio, por tanto, earnouts negativos no caben, porque es más un precio variable, vale, que dependerá de este rendimiento del activo. Aquí también, parafraseando a Felipe,
es los MPMs, ¿no? Que decían que es el Performance Measures. Por tanto, hay que definir muy bien el contrato de compraventa cuál es el parámetro de rendimiento del activo que se va a medir. Este es el EBITDA, cómo se comporta el EBITDA en los próximos, etcétera, ¿no? Entonces, claramente es algo importante, ¿no? Y lo que decimos aquí en el siguiente párrafo es lo que decía de compartir riesgos. Hay una cierta asimetría en la información, en el conocimiento del activo. El comprador está convencido de que su activo el flujo de caja futuro del activo va incluso a mejorar sus previsiones, y el comprador ya, bueno, pues eso lo dices tú que es tu bebé, digamos, ¿no? Y que es tu compañía, pero tengo que protegerme de que esto no sea tan bonito como me lo pintas, o incluso que haya un evento de mercado macro geopolítico, que cuántos negocios claramente se han invertido no por una mala gestión, sino por un factor exógeno. De nuevo, entonces, ¿qué terreno tenemos para sumarnos y aportar nuestro expertise, el experto contable? Podemos ayudar a preparar el cálculo del earnout, de nuevo revisar el cálculo del earnout, y si hay discrepancias, pues ayudar a comprador y vendedor en resolver sus discrepancias y sus diferencias respecto del earnout, ¿no? Entonces, como veis, por esto yo en estas transacciones, y no tienen que ser necesariamente multimillonarias, cada vez vemos más transacciones en las que, oye, pues realmente ese acompañamiento, fijaros, comprador, vendedor y en caso de discrepancia un tercero, nos encontramos en una sala 3 compañeros que hemos ido ayudando en diferentes fases del proceso. Y si otro compañero fue el que ayudó en o sea, que a veces somos 3, 4, 5 firmas o despachos o profesionales, personas físicas, quienes estamos aportando valor a una transacción, ¿no? Yo creo, por tanto, creo que definir, por eso, estas guías y más, o sea, el construir profesión y conocimiento ahí creo que es importante, ¿no? Porque realmente contribuimos, y un poco nuestro eslogan es valor para la información financiera, ¿no? En ese sentido, o sea que tenemos que remar todos en las buenas prácticas, ¿no? de este ámbito. Esto es lo que pretende esta guía. Más cuestiones que estamos viendo. Ya cerramos, digamos, el periodo de ajuste al precio, tanto en la fase de completion accounts por la evolución del balance entre estado de referencia y closing, como en el earnout. Y pasamos ahora ya al periodo que se llama post-deal. Es decir, ya se ha transmitido el activo, ya se ha satisfecho el precio inicial, el precio final, ya sea por completion accounts, ya sea por earnout o complemento al precio, o por las dos. Y ahora estamos en el periodo de garantías, donde el comprador tiene que tener una protección razonable ante activos sobrevalorados o pasivos ocultos, en este sentido de decir, oye, pues que afloren cuestiones no previstas, contingencias no previstas y no definidas de nuevo en el SPA. Es decir, todo aquello que el vendedor no haya hecho un disclosure en el SPA, o sea, es decir, que no haya avisado de contingencias, de cuestiones que pueden impactar en el valor presente del activo, puede entenderse como una omisión o como algo no representado por el vendedor, en este sentido, ¿no? Entonces, estas cuestiones, cuando aflora una reclamación por garantías, suele ser una cuestión un poco más, diría, un nivel de discrepancia ya diferente, ¿no? Porque cuando hay discrepancia en criterios contables, es decir, en la fase de ajuste al precio, si el SPA no es muy preciso, pues es legítimo la interpretación contable que se estire un poco en un función u otro y demás. Cuando es una reclamación post garantías, ya es que el comprador dice, uy, esto no contaba con ello, no contaba con ello, o ha aflorado una inspección laboral por una serie de cuestiones y puede tener un impacto razonable. No quiero decir que necesariamente unas garantías implique que vaya a haber un juicio o un arbitraje, pero se está más cerca de que el comprador tiene la percepción de que ha pagado un sobreprecio por lo que ha adquirido. Y no solo que ha pagado un sobreprecio, sino que ha pagado un sobreprecio por algo que no se lo han presentado como él creía que era, en términos de veracidad de estados financieros de referencia, de veracidad de proyección de negocio y demás. Por eso digo que añade un punto, no quiero llamarlo de tensión, pero un punto más respecto de esta discrepancia natural que explicaba anteriormente. Entonces, un contrato de compraventa que debe prever respecto de estas garantías, muchas veces el vendedor, limita, se suele poner un cap, es decir, una cantidad máxima, porque también cuando está vendiendo un activo, dice, voy a ser responsable a futuro por un importe
por un importe limitado hasta X. Esto es de nuevo parte de la negociación en función de las magnitudes del activo. Tenemos hasta y media, razonable. Hasta y media, sí. Hasta y media, vale. Voy a acelerar. Y luego, una franquicia, un importe mínimo, también dice, no abramos un proceso de declaración de garantías por... Aquí la materialidad tiene cierta relevancia, por peanuts no nos vamos a meter en este lío. Periodo, como decir, oye, pues 1 año, 2 años, lógicamente el comprador quiere 5, el vendedor querrá 6 meses, o sea, que os quiero decir que hay muchas cuestiones. Y voy a terminar este elemento con algo muy relevante, que es el famoso múltiplo sobre las transacciones y demás. Como todos sabemos, el valor razonable de una empresa se recurre al método de descuento de flujos de caja, se llega a un valor razonable, pero luego siempre tenemos múltiplos o mecanismos de contraste, transacciones comparables para ver si el valor razonable que nos devuelve el descuento de flujo de caja es consistente con transacciones comparables de mercado. Está pagando 7 veces EBITDA, 10 veces EBITDA, 3 veces EBITDA, depende del CIC, de la situación económica, depende del sector, hay variabilidad, ¿no? Entonces, el múltiplo de EBITDA, si bien no suele ser referencia o la única referencia, hay un DCF detrás más fino, descuento de flujos de caja, para llegar a ese valor razonable, pero sí que da los grandes números. Hoy hemos pagado 7 veces EBITDA u 8 veces EBITDA. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque luego cuando se abre el periodo de garantías, cuando hay una reclamación por garantías a la hora de plantear 1 millón de euros, un activo sobrevalorado o de un pasivo oculto que no se había hecho un disclosure en la información financiera de referencia, equivale a 1 millón de euros de perjuicio económico. Es decir, el vendedor tiene que indemnizar al comprador por 1 millón de euros que habías, o por el efecto que ese 1 millón de euros tenía en el EBITDA y a su vez en el multiplicado, es decir, el efecto sobreprecio. Aquí puede parecer bastante intuitivo que debería ser el sobreprecio, pero hemos visto ocasiones que si no está definido se abre un debate ya más de ámbito jurídico que los abogados expertos saben explotar bastante bien, con referencias al Código Civil y demás. El Código Civil dice que el perjuicio económico hay que restituir lo que se conoce y decimos más adelante, euro a euro basis, ¿no? En vez del múltiplo. Entonces, esto está en la guía y en esta slide, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que ya le he ido diciendo a Gonzalo, creo que podemos pasar. Fundamental el experto contable para asegurarse que está todo definido. Hablamos aquí de EBITDA, deuda financiera neta. Me ha gustado la cascada de siglas, mucho anglicismo, no está definido en ningún sitio, no hay ninguna normativa contable. Entonces, fundamental que aportemos concreción. También lo de las jerarquías contables, cuáles son los principios contables aplicables. También hay una cláusula muy habitual que es la continuidad por la homogeneidad, que digo, en un periodo de ajuste al precio, lógicamente para comparar peras con peras, los principios contables de un balance y otro tienen que ser los mismos, porque si no, ya hemos visto el ejemplo que nos ponía antes Felipe. Entonces, los principios contables que haya venido aplicando la empresa en los años previos a la transacción son relevantes, pero el comprador también se quiere proteger y decir, hombre, si estos principios contables son un atentado contra los principios contables generalmente aceptados, pues es la cláusula que se conoce como el gap override, es decir, que si hay alguna cuestión que se aleja notablemente de los principios contables, que prevalezca la norma contable, aunque no esté definida más próxima. Ahí el experto contable, lógicamente, tenemos mucho que decir. Paso, si os parece, Gonzalo, que a la parte 6, que es el experto directamente, que creo que es interesante y al ser la última, pues a veces llegamos. Siempre te dejamos poco tiempo. Yo lo sí, siento, no, que va, es que me pongo estaría, a hablar. aunque parezca, os he comentado antes, aunque parece pequeña, sí, tiene tan cantidad de contenido que es que le dejamos siempre poco tiempo y no, es una pena porque da gusto. Trato, que bueno, va. Pero es muy interesante la última parte, por eso siempre te aprieto para que fenomenal. lo cuentes, ¿verdad? Pues quedan 5 minutos y yo creo que llegaremos. En estas slides, si las quieres pasar rápido, aquí se abre un mundo en las declaraciones y garantías, o sea, un mundo de matices. Quedaos con esta palabra, en donde los expertos contables podemos aportar mucho en las definiciones. Cuando el vendedor está redactando o cuando están llegando a un acuerdo en el contrato de compraventa sobre qué está garantizando el vendedor, fijaros matices. El vendedor garantiza que los estados financieros de referencia son veraces, son exactos, son completos, son veraces en todos sus aspectos materiales. Ahí lo dejo.
¿Cuánto podríamos hablar de qué significa una y otra cosa? Y la indefinición de estos propios términos, cómo juega la importancia relativa o la materialidad. Que es veraz en todos sus términos materiales. A un abogado esto le puede sonar fenomenal, pero a un contable te saco punta a esta cuestión y puede diferir pues, en estas cuestiones. ¿Vale? Venga, pasamos explicamos en estas slides más adelante y está en la guía lo que os digo, lo de la aplicación del múltiplo que puede no ser tan evidente. Pasamos al experto dirimente porque cada vez más, y lo vamos a hablar seguro en la sesión posterior, pero cada vez más yo creo que cuando hay una transacción, vendedor y comprador quieren, hay una cierta sensación de urgencia, hay una sensación estratégica. Una transacción tiene sentido en un momento determinado. Si una transacción se eterniza a 3 años, pues es que el componente entre las compañías, tanto vendedor como comprador, se distraen del core de su negocio y luego también pues, que puede perder el momento estratégico de negocio inducido, de entrar en un mercado y demás, con lo cual la agilidad en las transacciones es relevante. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay una discrepancia ya que no se ha conseguido superar en las mesas de negociación, pues los contratos de compraventa prevén un primer mecanismo en donde tenemos mucho, antes de ir a la vía judicial, que la agilidad en la vía judicial pues es la que es, o incluso la vía arbitral, aunque sea más ágil que la judicial habitualmente, pues también puede requerir 1 año, 2 años, y esto te puede reventar el interés económico de una transacción. Hay un sometimiento cada vez más frecuente, es un primer intento, digamos, y suele ser eficaz. Es decir, en caso de que no nos pongamos de acuerdo en este ajuste al precio, en este compensation accounts o en estas garantías, ¿por qué no nos sometemos? Esto no es una cuestión de derecho, es una cuestión financiera, económica, contable. Nos sometemos a un experto independiente. Hace años decían, el auditor, igual que la legislación mercantil, que encontramos en el Código de Comercio antiguamente, el auditor ya por cuestiones de independencia no está en este ámbito, entonces se evoluciona a experto independiente, ¿no? En legislación mercantil y lo siguiente será experto independiente contable. Pero lo que digo es, el experto dirimente comprador y vendedor dice, nos ponemos en manos de un experto independiente que nos ayude a resolver esta cuestión. Y aquí, en la guía, damos una serie de consejos prácticos, damos una serie de referencias. No quiere decir modelos de carta de encargo, porque esto siempre lo intentamos y se nos pide, pero aquí hay que pensar realmente y cada transacción es un mundo, ¿no? Entonces, el experto dirimente contable, varias referencias, o el experto dirimente, es cuando comprador y vendedor se someten a un experto contable para resolver de mutuo acuerdo. Y su dictamen es vinculante. Luego se puede impugnar, digamos, e ir a vía judicial y demás, pero bueno, ponen en nuestras manos el resolver una discrepancia. Y aquí hemos aprendido mucho con la experiencia. Hace 20 años, pues lo mismo, la carta de encargo, o incluso te llamaba primero el comprador y mira, no estamos poniendo de acuerdo, y llevabas 1 semana hablando con el comprador y luego te sentabas en la mesa con el vendedor. Entonces, la sensación de parcialidad, si llevas 1 semana trabajando con una de las dos partes, pues la otra puede no sentirse cómoda, decir, oye, es que ya te han dado su versión antes de escuchar la mía, ¿no? Entonces, un proceso de experto dirimente tiene que ser impecable, por supuesto, en la forma técnica, pero o en el fondo técnico, perdón, pero también en la forma. Aquí es donde hemos aprendido mucho a una serie de cuestiones que están en la guía, pero déjame resumir en 2-3 minutos las más relevantes. Es fundamental que el inicio de las comunicaciones con el experto dirimente sea simultáneo. Cuando nos suena un teléfono y nos llama una de las partes, sí, mira, que tenemos un proceso, a ver si estáis disponibles o a ver si tenéis conflicto de interés, porque soy el comprador y soy el vendedor, y nos empiezan a contar, y decimos, espera, ¿por qué no montamos una reunión con las dos partes y que sea en ese momento cuando os dais detalles sobre la transacción? Porque si no, ya podemos empezar con mal pie, ¿no? Entonces, centrar las reglas de juego desde la primera llamada, desde la primera reunión. La susceptibilidad es natural. Y aunque se confíe en los expertos contables, en las firmas, en las personas, hacer las cosas bien, la forma importa. Entonces, nos sentamos en la mesa el primer día con comprador y vendedor. Primero, les pedimos que nos digan en qué estáis en desacuerdo, porque el experto dirimente va a resolver sobre las materias en las que esté en desacuerdo, no sobre la globalidad de la transacción, por una cuestión de eficiencia y por una cuestión, mira, es que estamos en desacuerdo sobre estas 3 partidas contables que tienen su efecto en el working capital. Venga, pues ahí nos centramos, ¿no? Muchas veces es un trabajo poner de acuerdo a las partes en que están en desacuerdo.
hay muchas veces que no conseguimos ni cerrar la carta de encargo, porque uno quiere llevar al experto independiente 10 ajustes y otro solo 2. Entonces, el experto independiente no tiene legitimidad o facultad o mandato, tiene mandato para resolver una vez que comprador y vendedor firmen la carta de encargo. Muy importante. La carta de encargo tiene que firmártela comprador y vendedor. Si te lo firma solo uno, también vamos mal. ¿Cómo se satisfacen los honorarios? A partes iguales. O sea, que hay un montón de cuestiones. Reglas de juego bien definidas. Y luego el propio proceso. ¿Cómo vais a presentarnos el caso, llamémoslo? ¿Cómo nos vais a contar vuestra posición? Nuestra recomendación, fruto de errores pasados, insisto, que hemos ido aprendiendo, por escrito, que es las submissions al experto. Un primer planteamiento. Nos gusta tener 2 fases. Bueno, luego transparencia. Comprador conoce las submissions del vendedor y a la inversa. Es decir, oye, las partes conocen lo que se está poniendo encima de la mesa. Luego hacemos preguntas, aclaraciones. Hay una segunda vuelta, unos segundos submissions. Es decir, damos una serie de referencias que a nuestro modo de ver son best practice porque hemos visto cosas que no han funcionado. Y no solo en la firma en la que trabajo, sino aquí tenemos un foro donde nos vamos alimentando de qué ha salido bien y qué no ha salido mal y luego feedback, lógicamente, de nuestros clientes. Y un último elemento fundamental, yo creo, porque muchas veces, y hemos visto en el pasado, quizá por fruto de la experiencia en algún momento, o de que el experto directamente no puede confundir su rol. No es un árbitro, no es un mediador que diga, bueno, uno dice 10, otro dice 2, el medio está, pues doy 2 ajustes a uno, 2 ajustes a otro. Eso es un error garrafal, porque no tenemos, el experto contable tiene que resolver en ciencia contable, con la mejor concreción que pueda dar el SPA, sino con el sentido económico de la transacción. Pero no hay una cuestión de mediación como en una separación matrimonial, venga, y pues que todo más o menos tenga sentido y que se rompa lo menos platos posibles. No, tengo que decir, es que aquí hay que resolver con arreglo a la ciencia económica y si hay 10 ajustes contables y los 10 el experto contable piensa que tiene razón el comprador, pues ¿qué se va a hacer? Pero realmente esto es muy importante, porque nos hemos encontrado a veces que en mesas, yo creo que puede ser el subconsciente. Vamos a ver si les ponemos de acuerdo. No, nuestro rol no es poner de acuerdo, nuestro rol es resolver con arreglo a lo que diga el SPA, fundamental, y las magnitudes de referencia, ¿no? Por tanto, cuando decimos en la guía la palabra equidad, decimos equidad en el trato a las partes, por supuesto en el fondo y también en la forma, esa igualdad de audiencias, esa transparencia, etcétera, pero no equidad en la resolución. ¿Vale? Entonces, temas de reglas de juego, creo que he explicado submissions, peticiones de información, no me dejo nada y en las recomendaciones compartimos cosas que han salido bien y que no han salido bien en el pasado. Y luego, como digo, pues damos una serie de referencias. También aquí sirve de aplicación la guía quinta, donde damos un ejemplo de carta de encargo, una estructura de informe, cuestiones que son útiles. Pero para terminar, cada asunto es absolutamente ad hoc, con lo cual aquí las plantillas y demás, o los modelos de informe, cuidado que hay que ir a fondo. Y claro, es que en la guía al final hay un glosario de términos, porque todos estos términos al final, para los que estéis acostumbrados, los entendéis perfectamente, pero como decision accounts, pero bueno, pues perdonadme si en algo no hemos sido. Sí. No sé si tenéis podemos hacer alguna pregunta rápida porque nos estamos fuera de tiempo. La verdad que a mí me da pena porque siempre le dejamos poco tiempo a Fernando, y es una gozada escucharle. Sí. Pero si queréis, de todas formas vamos a usar de él y va a estar también en la siguiente sesión, así que lo podemos luego también escuchar. No, pero la siguiente sesión, como decía, todo esto que está sobrevolando lo concretamos en el día, con lo cual que os va a complementar fantásticamente. Sí, amigo. Sí. Y perdonadme si sé que hablo rápido y demás, pero es que el contenido es... Pero leer con detalle la guía, que de verdad que merece mucho la pena. Así que nada, muchas gracias, Fernando, y seguimos en la siguiente sesión. Fenomenal. Tenemos un café y luego continuamos. Gracias.